¿Sabías que antes de llevarte a la victoria, Dios te va a pasar por una serie de pruebas para comprobar cómo está tu identidad, cómo manejas tu confianza y hasta cómo manejas el éxito? En este episodio vamos a hablarte de 3 diferentes pruebas que enfrentan todos los emprendedores y cómo superarlas. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Emprende con Propósito. Mi nombre es Paula Mencía. Y yo soy Sebastián Mencía y estamos contentos que nos acompañes en un episodio más. Hemos estado hablando acerca de pruebas de identidad, de cosas que nosotros podemos superar. Y el episodio de hoy no va a ser diferente. Vamos a estar hablando de cosas que te pueden estar pasando hoy mismo. Y con este episodio la vas a identificar y vas a poder superarlos, obviamente con la ayuda del Señor y lo que encontramos en su palabra. Siempre que hablamos de emprendimiento y de ser dueños de negocios, yo me imagino una montaña rusa donde hay tantas emociones, tantos altos y picos, pero también bajones, valles y pruebas. Y la verdad es que el Señor quiere utilizar tu emprendimiento para formar su carácter en ti. Él no desperdicia nada y todo lo que Él nos permite vivir es para ir creando en nosotros perseverancia, fe y carácter. Y hoy vamos a ver un personaje impresionante que nos enseña mucho acerca de las pruebas que enfrentamos como emprendedores. Aunque él tuvo, podríamos decir, un emprendimiento, tuvo un llamado de Dios, una asignación específica. Vamos a ver cuáles fueron esas luchas, esos procesos que Dios lo llevó y cómo tú puedes enfrentarlos y superarlos también. Así que, ¿de quién estaremos hablando? Hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los jueces de Israel y estamos hablando de Gedeón. Esa persona, esa historia tan bonita que nos deja el libro de Jueces, donde nos muestra cómo hasta una persona que ha sido llamada a liberar un pueblo ha pasado por dudas, ha pasado por problemas, ha pasado por luchas internas como las quizás que estás pasando tú como emprendedor del reino. Y para eso vamos a ir directo a la historia en Jueces capítulo 6, versículo 12, cuando el Señor llama a Gedeón. Y a esta primera prueba le llamamos la prueba de la identidad, que es algo que de hecho hablábamos en el episodio pasado, como muchas veces si no estamos emprendiendo desde la identidad correcta, si somos huérfanos espiritualmente hablando, en nuestro emprendimiento y negocio se va a ver reflejado esa inseguridad. Y bueno, vemos que Gedeón, cuando Dios lo llama, le dice en el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Para darles un poco de contexto, esta historia es increíble y les aconsejo que la lean. Gedeón estaba en medio de Israel cuando Madián había tomado control. O sea, estaban bajo la mano de los madianitas por 7 años y los madianitas eran crueles porque ellos llegaban y les robaban sus alimentos y su provisión. Entonces encontramos a un Gedeón escondiendo alimento de los madianitas, desesperado por esa provisión. Y en ese escondite llega el ángel y le dice: hombre valiente y esforzado. A pesar que él seguramente estaba asustado, con temor, escondiendo las cosas. Y es un poquito como un shock a la realidad que él estaba viviendo, ¿no? Él dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y él podría llegar a decir: Señor, ¿conmigo? ¿Cómo va a estar conmigo si estamos acá pasando hambre? Estoy tratando de sobrevivir guardando un poco de comida y escondiéndola. ¿O cómo va a estar conmigo el Señor si mira lo que está pasando con los madianitas, cómo nos están teniendo una opresión tan fuerte, ¿verdad? Y peor, guerrero valiente. Guerrero yo nunca he usado un arma, yo nunca he peleado. Puedo haber dicho un montón de cosas. Excusas. Pero qué bonito, porque la identidad está basada en lo que Dios dice de ti, no en lo que tú crees de ti. Y en el potencial que Dios veía en él.
Porque quizás él no había sido un guerrero, quizás su actualidad, su realidad era diferente, pero Dios podía ver su futuro y Dios podía ver lo que él iba a hacer a través de él. Entonces, a veces nosotros, quizás tú te sientes ahorita como un emprendedor estando como Gedeón, estás desesperado, quizás estás en quiebra, quizás vienes de un valle financiero y dices, ¿el Señor conmigo? Si mira cómo todas esas cosas han salido de mal. Pero recuerda, cuando lees la palabra, aprópiate de lo que Dios dice de ti, porque Él ve tu futuro, Él ve lo que Él es capaz de hacer a través de ti y no solo Él está viendo tu realidad actual, Él está viendo lo que Él va a hacer en el futuro. Me encanta cómo podemos ir a la palabra constantemente y apropiarnos. Tú dijiste esa palabra, que me encanta esa palabra, porque es decir que todas esas promesas que están ahí para el pueblo de Israel, para los descendientes de Abraham, ahora son nuestras por el pacto que tenemos en Cristo, seamos o no de descendencia judía, ¿verdad? Nosotros hemos sido injertados en su pueblo y porque hemos sido injertados tenemos todas esas promesas a nuestra disposición. ¿Y cuál es una de las promesas que Dios le ha dado a Abraham? Wow, bueno, son muchas, pero... Muchas, es una descendencia innumerable. Y nosotros, bueno, no solamente Abraham, todo lo que vemos en la palabra, que seremos cabeza y no cola, seremos victoriosos, seremos prosperados, siempre y cuando seamos obedientes a su palabra. Entonces, permanecer en la palabra es importantísimo y cuando estamos en la palabra y lo estamos haciendo conscientemente, vamos a ver lo que Dios dice de nosotros y tenemos que apropiarnos, como dijiste, de esa identidad. Muy bien. Así que la primera prueba que Dios va a probarnos, valga la redundancia, como dueños de negocios, empresarios, emprendedores, es en dónde está tu identidad. ¿Estás poniendo tu identidad en tu realidad? ¿Estás poniendo tu identidad en lo que tienes ahora? ¿O tu identidad está en lo que Jesús dice acerca de ti y en lo que Él ve en tu futuro? Sí. Precisamente hace poquito estábamos hablando con alguien que es vendedor y hablábamos de eso, la identidad no está en tus ventas. La identidad no está en si te fue muy bien este mes, cerraste muchos negocios, entonces, eres increíble, pero el próximo mes te va re mal, entonces ahora eres lo peor. Tu identidad no está en tu situación actual y si eres emprendedor, tu identidad no está en tus ventas o en los negocios que cierras. Hablando de ventas y números, aquí viene la siguiente prueba en la vida de Gedeón y para eso vamos a ir a Jueces 7, que es otra parte que amo de la historia de Gedeón, porque esta viene siendo la prueba de la confianza. Gedeón ya estando, obedece, acepta esa identidad de guerrero valiente y esforzado y el Señor le dice que vaya y que agarre al ejército que va a pelear con él. Pero, dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo, si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000. O sea, eran en total, entonces, podemos decir 32,000 guerreros. Empezaron con 32,000. Dios les dice, son muchos, porque si son muchos, ustedes van a decir ustedes con sus propias fuerzas. Era lógico que iban a ganar porque son muchos. Sí. Y entonces primero Dios le dice, envía a la casa a los que tienen miedo y se fueron 22,000. Pero aún así quedaron 10,000. Y Dios le dice a Gedeón, ahora todavía son demasiados. Y les hace una prueba de ve a que tomen agua y de acuerdo a la manera en que toman el agua, que es bien interesante esta prueba, los que tomen el agua con las manos, a esos vas a escoger. Y termina que eran solo 300 los hombres que tomaban con las aguas. Y yo meditaba en esto, yo creo que compartimos este punto juntos cuando lo leímos, que habían dos tipos de hombres, los que se arrodillaban a beber directamente del rollo y los otros que bebían el agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros. Entonces,
es interesante porque yo en mi manera de meditarlo, yo pensaba quizás las personas que tomaban con las manos eran más delicados de alguna manera y los otros eran como guerreros valientes que, ay, así todos salvajes, tomo el agua como un perro, no sé. Pero tú me contaste otra perspectiva. Sí, dos perspectivas diferentes. Una que quizás los que se agachaban tenían más fuerza en sus piernas, podían tener más flexibilidad y podían tomar el agua directamente desde el piso. ¿Verdad? La otra perspectiva es de que las personas que tomaban con las dos manos el agua, no tenían una espada, no tenían una herramienta de guerra, mientras las otras personas quizás porque tenían una espada, tenían armas, entonces no podían soltarlas y tenían que agacharse, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas no sabemos cuál es, esos son formas de meditar, cosas que hemos imaginado cuando hemos leído la Biblia. Pero lo que sí sabemos es de que fueron solo 300 personas. Quizás fueron las 300 personas más débiles de todo el ejército para que lograra el propósito que era esta victoria. Si cuando ganes no es por la fuerza de tu ejército, sino es por la fuerza de Dios. ¿Qué significa eso para nuestros emprendimientos? Bueno, muchas veces Dios va a reducir tus números, quizás va a reducir tus clientes, quizás va a reducir a tu equipo, quizás va a reducir a las cosas que tú piensas, no, acá estos números están viéndose súper bien, entonces vamos a generar esto y de repente no generas lo que tú piensas. Son pruebas de confianza. Los números, ¿en dónde está tu confianza? ¿Está en los números o está en mí? Y eso lo hemos pasado muchas veces. Y admitimos de que no solamente lo hemos pasado, hemos fallado en la prueba de confianza, hemos creído en nuestros números hasta que el Señor de alguna forma nos trae a humildad, a reconocer, no se trata de números, se trata de lo que tú quieras hacer en nosotros. Y la verdad es que Dios se especializa en multiplicar lo poco, ¿verdad? Los panes y los peces, Él los multiplicó y abundó para miles de personas. Entonces muchas veces el Señor no quiere que tú dependas en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades, en tu conocimiento, sino que Él va a reducir a tu ejército de trabajo o a tus números en el trabajo para que Él pueda llevarse la gloria. Entonces, si estás en ese punto en tu emprendimiento donde dices, no sé si voy a poder lograrlo con tan poco, confía en que el Señor se especializa en multiplicar con lo poco que nosotros tenemos. Ahora, ya pasamos la prueba de la identidad, pasamos la prueba de la confianza, pero ¿qué tal si pasaste esas dos pruebas y llegues al punto donde ahora te creas mucho, estás manejando el éxito, pero de la forma equivocada? Yo creo que eso también le pasó a Gedeón y esto está en Jueces 8. No sé si lo tienes ahí para leerlo. Cuando finalmente dice que Gedeón ganan la victoria, Dios lo bendice. Vemos en el versículo 27 que Gedeón cae en una tentación, porque los israelitas, dice desde el 22, que ellos le pidieron que gobernaran. O sea, tuvo tanto éxito militar Gedeón que los israelitas querían que él los gobernara. Sin embargo, él le dice no, en el versículo 24, pero te tengo una petición, dice, que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos, y ellos se lo dan, y dice que entonces todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, y en el versículo 27 dice que entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro, que un efod era lo que usaban los sacerdotes, y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Pero mira lo que dice, pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Y eso es la advertencia para nosotros como emprendedores y dueños de negocios, que sí, el Señor nos quiere mantener dependientes de Él, que no confiemos en nuestras propias fuerzas, que nuestra identidad esté en Él, pero también el Señor nos bendice y nos da la victoria y estamos en esa cima de esa montaña rusa. Pero, ¿qué haces en ese punto alto de tu empresa o de tu éxito empresarial? Porque ahí es donde dice, de hecho, Deuteronomios 8:18,
es la advertencia a los israelitas. Dios les dice en Deuteronomios 8:18 que yo les he dado el poder para hacer riquezas, pero cuando estés en ese punto, ten mucho cuidado de no olvidarte del Señor, quien es el que te dio esas fuerzas para generar. Llamados a recordar quién fue que causó ese éxito, y no es por nuestras propias habilidades, no es porque nosotros lo causamos, es por el Señor. Entonces nunca tener esa soberbia que podemos ver reflejado en Gedeón. Después de haber pasado por tantas cosas, se las creyó, más de la cuenta. Entonces, como emprendedores del reino, tener ese check, ¿verdad? De que va a haber un momento donde seas prosperado, seas bendecido, pero que puedas darle siempre la gloria a Dios. Así que esas 3 pruebas, la prueba de la identidad, la prueba de la confianza y la prueba del éxito, nos encantaría que nos dejes saber en los comentarios con cuál de estas 3 quizás estás en este momento atravesando, o con cuál has atravesado en el pasado como emprendedor, ya que nosotros sabemos que el emprendimiento es una serie de pruebas. Siempre el Señor está utilizándolas para que aprendamos a depender más de Él, y esperamos que este pequeño resumen de la historia de Gedeón te ayude a saber cómo enfrentar esas pruebas y superarlas. Espero que tengas un excelente día, y si te gustó este episodio, déjanos saber. Pon en los comentarios qué fue lo que más te vas a llevar, qué es lo que vas a compartir con otras personas. Dale like, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.